Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa, Cuida tu salud mental. El día de hoy estamos aquí para platicar sobre un tema pues bastante controversial, por así decirlo, porque es un tema que está muy socializado entre todos nosotros, los que vivimos en este país. Yo soy el licenciado Alejandro Tenorio, soy el director de la Oficina Nacional para el Control de Alcohol y Tabaco, y está con nosotros hoy el maestro Oscar Flores, que es el subdirector en la Oficina de Tabaco, encargado de los temas de bebidas alcohólicas. Buenas Oscar, tardes, mucho Alejandro. gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues justo la idea es que podamos abordar este tema tan complicado, Oscar. En este país, particularmente, el hablar del alcohol es hablar de un tema, yo lo calificaría como sombrío. Ok. Creo que hay muchas cosas detrás de esta sustancia que no conocemos, que no es tan socializada, desafortunadamente por cómo tenemos la construcción legal de de la política, de la publicidad. Lo que más vemos es lo que la industria quiere que veamos, ¿no? Es un poco difícil que la información real llegue a los hogares y que sepan qué es lo que realmente pasa, ¿no? Un poco de ahí el título de esta charla, que es ¿realmente nos hace daño? ¿No? Hay muchos contextos en los que nuestra sociedad lo consumimos. Entonces, digamos que para ir empezando directamente, ¿realmente nos hace daño el alcohol? La respuesta contundente es sí. Ok. Eso hay que tener muy claro. Y lo hablamos desde un aspecto de salud física, de salud mental, de los efectos que tiene la sustancia, porque hay que reconocer que la sustancia como tal es una droga. Ese es un principio que a veces olvidamos, bien lo dices tú, creo que tiene estos claroscuros la propia sustancia y nos dejan entrever solo lo que se quiere ver. Y es justo estos efectos placenteros, estos efectos positivos, los pongo entre comillas en términos de alcohol, pero si revisáramos la sustancia como tal, encontraríamos que la sustancia en sí es dañina para el organismo, es decir, tiene un efecto adverso. Y hablamos de cualquier cantidad de sustancia, es decir, de repente nos puede dar la idea que solamente aquellos consumos muy intensos, muy altos, son los que provocan daños a la salud. En realidad lo que hemos logrado encontrar, lo que se ha logrado encontrar con investigaciones es que cualquier consumo tiene un factor de riesgo de daño tanto para la salud física como para la salud mental. Entonces, ese creo que es un buen principio, entender que el alcohol es una droga y entender que el alcohol es una sustancia que efectivamente afecta al organismo y afecta a la salud mental. Ese es un principio que tendríamos que colocar. Ahora, no queremos como satanizar a la sustancia, eso es muy importante comentarlo, sino más bien lo que queremos es justamente brindar información muy objetiva de justo lo que implica el consumo del alcohol en la población. Y reconocer además, hace un momento tú lo decías, pues es la droga más consumida en este país. Es una droga legal, es la droga más consumida por encima del tabaco, incluso sumando todas las drogas ilegales, cocaína, marihuana, tal, ni siquiera alcanza la Son cantidad de alcohol que se consumidores. consume en este país. Entonces, eso me parece que es una premisa que tendríamos como que estar colocando en el imaginario social, entender que es una droga y entender que es una sustancia que efectivamente daña. Y empezar por llamar las cosas como son, ¿no? Creo que este es el primer principio. Comúnmente se les llama drogas a las sustancias psicoactivas, Así ¿no? Que es. es aquella sustancia que afecta el funcionamiento ordinario de nuestro sistema, ¿no? Nos hace salirnos de ese funcionamiento normal, por así decirlo. Normalmente cuando a uno le pregunta a la gente, oye, ¿tú te has drogado? La mayoría hasta pone cara, ¿no? Como, Claro. pensando en esto que decías de satanizar la sustancia, y es como de, no, yo nunca, ¿cómo crees? ¿No? Hasta se ofenden como de, ¿cómo te atreves a preguntarme Yo eso? solo consumo alcohol. Exacto, y es cuando le dices, bueno, ¿estás consciente de que eso es drogarte? Porque al Así final es. es una sustancia psicoactiva. Y entonces desde ahí cambia un poco la perspectiva de entender que lo que, por, el tema es que es legal, Así es. simplemente es Así la es. única diferencia que existe entre las otras. Evidentemente cada una tiene sus particularidades y tiene diferentes formas de afectar, ¿no? En grados, pero al final esto es una sustancia que te puede llevar a situaciones de riesgo, Así ¿no? es. Porque tampoco se centra solo en qué daño me va a hacer a mi organismo, Exacto. digamos fisiológica o en cuestiones de salud mental, sino que nos pone a nosotros mismos a veces en un riesgo, ponemos a otras personas en riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que está muy en el colectivo es, bueno, si yo tomo mucho alcohol, seguramente mi hígado me lo va a reprochar y esas son las enfermedades, ¿no?
Pero si les decimos, ¿sabías que hay un alto porcentaje de probabilidad de que desarrolles cáncer? Por La ejemplo. gente no lo sabe, ¿no? Claro. ¿Qué podríamos conocer específicamente de los tipos de cáncer? Es importante lo que comentas. Y de entrada, cuando hablamos justo de drogas y la gente cómo se droga, hace rato que tú lo comentabas, siempre hay que tener muy claro que nuestra intención no es estigmatizar a las personas. Es decir, aquí no vamos a satanizar ni a la propia sustancia ni a las personas como tal, sino el problema mucho de la situación con el alcohol es cómo nos relacionamos con él, cómo nos vinculamos con él. Esa es una de las situaciones que valdría la pena aclarar, insisto, más allá de la estigmatización, porque si tememos, creo que tenemos distancia cuando nos hablan de drogas, o yo, Sí, no, claro. yo no soy un drogadicto, ¿no? Y Sí, entonces, términos si que colocamos están esta muy situación ahí. del alcohol es una droga, entonces, por tanto, tú eres o sea, si bebes, eres un Un drogadicto de poco dentro alcohol. de la lógica tradicional, ¿no? Exactamente, Sí, sí, sí. esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al final, Sí, nuestra intención es dar información, insisto, objetiva, y efectivamente, como tú dices, en el imaginario social me parece que es muy claro que si tú bebes alcohol, en grandes cantidades además, por mucho tiempo, que esas son las variables exacto. que cada uno le va colocando, pues vas a tener un daño al hígado. O sea, el hígado graso, la cirrosis, hepatitis, cosas de este tipo, eso sí está vinculado. Pero si somos más, como agregamos mucho más información en ese sentido, entenderemos que el alcohol tiene un efecto sistémico. Primero, en esta parte, en la parte del abdomen. Y ahí estaremos hablando del hígado, pero también estaremos hablando de pancreatitis. También estaríamos hablando de efectos como úlceras, Claro. como gastritis en el propio estómago, como cáncer colorectal. Esas cosas son las que hay que tener que ir visualizando. Muchos habló, por ejemplo, de que era benéfico para la parte cardiovascular. Ahora Ajá. sabemos que es falso. Estamos justo, las investigaciones lo que nos están indicando es que cualquier cantidad de alcohol, y sobre todo cuando hay cantidades altas de alcohol, sí puede afectar el funcionamiento del sistema cardiovascular, puede comprometerlo. Entonces ahí estamos hablando en otro sentido. Sí, claro. Esta parte de la garganta, de la boca, ahí están muy concentrados también algunos cánceres. Cáncer de garganta, perdón, cáncer de boca, cáncer de laringe, también ahí está implicado. Y cuando nos vamos un poquito más arriba, estamos hablando de la posibilidad de tener eventos cerebrovasculares. El alcohol Claro. tiene todos esos riesgos. Me regreso un poco a la parte pectoral. También se ha encontrado que hay una relación estrecha entre consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer de mama. No solamente en Claro. mujeres, sino también en hombres. Entonces, cuando abrimos, empezamos a revisar qué tanta afectación tiene el alcohol. No solamente nos vamos a quedar con esta parte del hígado, sino también vamos a hablar de toda esta parte sistémica, además de los efectos de salud mental que tú ya me habías comentado, que tú ya lo habías mencionado. Entonces, es importante empezar a desarrollar esta conciencia, sobre todo de Exacto. información, en términos de lo que implica la sustancia, y que a partir de esa información yo pueda tener elementos para decidir cómo me voy a vincular con esa sustancia. Obviamente hablamos de cómo me voy a vincular cuando hablamos de personas adultas, nunca en Exacto. menores. Nunca debe haber una relación de alcohol con menores, eso es importante. Y ya nada más para ir cerrando esta parte de tu idea, entender que el alcohol se ha encontrado que tiene una relación con alrededor de 200 enfermedades. Eso también es importante señalarlo. Creo que eso es básico, entender que, justo como dice el maestro, no se trata de satanizar la sustancia, simplemente de entender todas las piezas para que podamos estar claros, ¿no? Desde estos conceptos discriminatorios de eres drogadicto, esto que Claro. sabemos que no es el concepto adecuado, sin embargo es el que a veces es el que encontramos en la sociedad, hablar de consumos, ¿no? Pero saber qué es lo que estamos consumiendo. Así Yo es. siempre pongo este ejemplo de, puedes tú entrar a la tienda y encontrar ciertos productos que hasta tu hijo los puede tomar, y lo importante es que tú sepas que si tienes 5 sellos, ¿no? Que sepas qué es lo que estás llevando a tu organismo. Así es. En este caso es lo mismo, ¿no? El saber, el brindar la información adecuada, el que sepan poder tirar un poco estos mitos. Yo en el tiempo que hemos estado como en este tema, veíamos desde médicos que recomendaban una copa de vino diario para el tema del Así corazón, es. médicos que decían a mujeres embarazadas, sí puedes tomarte una cerveza, puedes tomar cerveza sin alcohol, ¿no? Que eso tampoco es cierto, porque realmente no es cierto que no le haga daño una cerveza, y tampoco es cierto que exista cerveza sin alcohol, ¿no? Así Que es. es otro tema ahí de publicidad, el poner el 0.0,
pero no te siguen sacando los demás decimales, porque en realidad hay una cantidad de alcohol un poco más baja, pero al final es alcohol, y eso también tendría que saberlo la gente. No estoy tomando una cerveza sin alcohol, solo Así es es. un grado un poco menos, ¿no? Y es esta aproximación que tenemos a la sustancia que está sumamente normalizada. Sí, Hace rato decíamos, es la sustancia más consumida. En este país, 8 de cada 10 personas, que eso es mucho, han probado alcohol. Y sí. la mitad de la población consume alcohol. Y estamos hablando de la población entre 12 y 65 años. Entonces, es una sustancia muy popular, por decirlo en ese sentido. Y a él han agregado ciertos atributos que justo se están desmitificando. Esta parte de si consumes cerveza cuando estás, por ejemplo, amamantando, pues vas a tener la oportunidad de generar más Más leche. leche. O si bebes pulque, es casi equivalente a comerte un bistec por la cantidad de proteínas que Ajá. tiene, ¿no? Sí, sí, sí. O incluso a los bebés, las bebés que están apenas empezando esta Con los parte de los dientes. dientes, pues úntale un poco de ron, de tequila para aligerar. Y efectivamente funciona porque recordemos que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Entonces, si tú le agregas a un bebé que está inquieto un depresor, un poco de alcohol, evidentemente lo que va a ocurrir es que se va a deprimir el sistema nervioso y efectivamente van a bajar estas expresiones de llanto, estas Exacto. expresiones de irritabilidad. Pero hay un daño asociado. Esa es la parte que tenemos que ir agregando también. Exacto. Desmitificando, no satanizando, pero sí brindando esta información muy certera. Esta parte de lo que tú decías de la cerveza, de esta cerveza que se vende en calidad de cero alcohol. En realidad, ahora sabemos con análisis muy estrictos que sí tiene una cantidad de alcohol y que efectivamente las personas que están, por ejemplo, en procesos de recuperación en términos de su relación conflictiva, problemática o ya dependiente de la sustancia, no es recomendable, por ejemplo, en ese sentido porque los aproxima. No solamente en términos de tener una cantidad de sustancias, sino porque hay una asociación directa entre, estoy consumiendo cerveza, entonces es como la apertura de irse aproximando. Entonces, mucho de esto es, creo, ir hablando con la población, haciéndoles entender esta parte de jalarse la mayor información posible y reitero, a partir de eso tomar decisiones en el sentido, este que tú decías, este ejemplo es muy bueno, de voy a la tienda y veo productos azucarados con gran cantidad de grasa, yo puedo decidir si lo consumo o no, pero lo Exactamente. importante es tener la información como tal, eso me parece que es muy valioso y sobre todo en poblaciones jóvenes, ¿no? Que es donde tenemos que estar haciendo un trabajo fuerte, no excluye a la población adulta, que también tenemos que hacer un trabajo, pero en esta parte de información me parece que podemos ir desmitificando, informando, concientizando sobre esto, lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice la evidencia, no solamente desde estos mitos, sino ir trabajando justo en una información objetiva para que las personas tengan la capacidad de decidir. Sí, creo que el aspecto fundamental para que nosotros ejerzamos nuestros derechos como seres humanos es Claro. la toma de decisiones. Y si esa toma de decisiones viene de la mano de una información adecuada, pues podemos estar en una mejor posibilidad de hacer efectivos nuestros derechos, ¿no? No es lo mismo que yo, siendo una mujer embarazada, diga, pues esto es, en la tienda veo que es cero alcohol, ¿no? Entonces sí me lo puedo tomar, a que yo Claro. vea producto con baja graduación de alcohol, ¿no? Así Entonces, es. la información es diferente, ¿no? Entonces, es que sepa la gente que se puede acercar a los expertos, que esta información está disponible para que esa información se pueda socializar, ¿no? Poder hacer un poco, nivelar hacia nuestro lado la información que hoy en día la industria es la que quiere hacer. Y en ese sentido, Oscar, hay otros temas que se empiezan como a entrelazar, ¿no? Ya hablábamos de manera muy general, evidentemente, de los daños físicos. Pero hay un tema que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con estas percepciones que tenemos tan nuestras, tan de los mexicanos, ¿no? De si estoy triste porque perdí un familiar, bueno, pues el mejor acompañante es, ¿no? Como en las películas de Pedro Infante, está llorando, cantando y con la botella, ¿no? O es mi cumpleaños, me ascendieron, nació mi hijo, cualquier tipo de festejo, ahí está. Y entonces, desde el consumo en la familia, también la percepción nosotros a veces favorecemos que desde pequeños digan, pues ahí está, ¿no? Todo el tiempo en el consumo de mi familia, no debe de ser algo tan dañino, ¿no? Claro. ¿Cómo podríamos empezar desde un contexto muy común, desde dejando un poco de lado que seamos funcionarios que nos dedicamos a esto, ¿no? Desde el hermano, desde el hijo, desde
el tío, el sobrino, ¿cómo podríamos empezar a hacer un poco esta socialización de no está bien combinar el alcohol y una situación triste o una situación feliz? Creo que colocas como una gran pregunta a todo este escenario de cómo hacemos y qué hacemos. Al final, efectivamente, el alcohol tiene una penetración cultural muy fuerte. Nosotros que crecimos en una sociedad occidental, judeocristiana, pues podríamos recordar que el primer milagro en la Biblia de Jesucristo Convertir el fue, agua. exacto, convertir el agua en vino, ¿no? Ese te da como este impulso de cómo hay efectivamente una asociación muy directa con asuntos culturales, rituales, con respecto a la sustancia. Ese no hay que olvidarlo, porque creo que olvidarlo estaríamos en un escenario casi como de prohibición, y creo que lo que nos ha enseñado también la evidencia es que la prohibición no necesariamente es el mejor camino sobre el que podemos caminar para regular las situaciones de drogas. Entonces hay un evento cultural muy fuerte. Donde sí tendríamos que tener mucho cuidado es justo en esto que comentamos hace un rato. Por ejemplo, menores de edad, ahí sí podríamos hablar de prohibición. O sea, no podemos exponer a menores de edad a la posibilidad de consumo de alcohol. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, entre más temprano las personas comiencen a tener contacto con el alcohol, más probabilidad de desarrollar una dependencia tienen a futuro. Más probabilidad de exponerse a situaciones de riesgos físicos y riesgos mentales ocurre. Entonces sí, hay que tenerlo súper claro. Además, perdón por la interrupción, pero además de que no es el riesgo de que desarrolles algo, sino del no desarrollo adecuado, ¿no? Incluso, esa es la otra parte que hay que entender. Como sustancia tóxica, el alcohol tiene diversas afectaciones. Ya hablábamos esta parte del estómago, el hígado, que es donde efectivamente se transforma, pero tiene un efecto en el cerebro. Es una sustancia psicoactiva, es decir, cambia funciones del cerebro. Y lo que se ha observado es que la exposición temprana también lo que puede implicar es que el cerebro no acaba de formarse, o que en la formación haya ciertas estructuras que empiecen a funcionar de manera diferente, y eso te aproxima a la posibilidad de desarrollar algún otro tipo de enfermedad o de compromiso de salud mental, ansiedad, depresión, TDA, algunas otras que también hay que tener muy claro, incluido obviamente la dependencia al alcohol, el llamado alcoholismo, que esa es una enfermedad mental, así está diagnosticada, y esto también hay que entender. Entonces, saber todos estos riesgos, saber todos estos vínculos, es un primer espacio desde donde yo puedo empezar a decidir. Yo sigo reiterando, en menores, ni una sola gota de alcohol. No podemos como exponer a daño a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras sobrinas, a nuestros sobrinos, en ese sentido. Y el otro es entender que nosotros somos modelos, nosotras y nosotros, es decir, modelamos para las personas menores. Entonces, si en mí hay una asociación como esta que comentabas de tuve una pérdida y entonces me alcoholizo, estoy mandando un mensaje de que las pérdidas se afrontan con el consumo de alcohol. Si de repente a mí me ascendieron, como tú comentabas, y entonces yo festejo con alcohol, estoy mandando un mensaje de festejo, alcohol. Y entonces se construyen todos estos imaginarios sociales, todas estas situaciones en donde, oye, sin alcohol no hay fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una asociación. Entonces, entender todas esas cosas me parece que permite una conciencia individual, pero también una conciencia colectiva. O sea, aquí tenemos que entender que la problemática del consumo de alcohol en este país no es una situación individual. Por supuesto que hay afectaciones directas. Cuando las personas desarrollan algún trastorno por consumo de alcohol, hay una afectación directa y a la familia, pero a su vez tiene costos sociales. Tiene impactos sociales, no solamente en los términos de lo que estamos hablando, sino también en violencias, en costos para la atención, ¿no? Porque estas personas que enferman, por ejemplo, de hígado, hay que generarles un escenario de atención, y esa atención es muy costosa. Entonces, estos espacios de ir entendiendo, de tener información, lo que me permiten es ir rompiendo estas relaciones que hay al interior, muy culturales, muy arraigadas, muy desde, me parece, algunos mitos, y entonces lo que de alguna manera favorece es que yo empiece a desarrollar conciencia y diga, oye, espera, o sea, ¿por qué necesariamente tendría que relacionar un estado de ánimo con una sustancia? Ya sea este estado de ánimo de felicidad o ya sea un estado de ánimo de depresión o de estar triste. Y entonces es cuando colocamos este principio del cual hablábamos de, no es la sustancia el problema, es cómo te vinculas con la sustancia. ¿Cómo estableces la relación con la sustancia? Que ese es el otro gran problema que tenemos como sociedad, ¿no? Cuando vemos estos patrones de consumo y vemos
otro tipo de sociedad, a lo mejor la mediterránea, europeas, algunas, que el consumo es diario, es una copa, es uno de los grandes temas de nosotros como país es que podemos pasar de lunes a jueves sin tomar una sola gota, pero el fin de semana pareciera que es como de, bueno, se abrió el permiso y es como, tomemos todo lo que no se puede tomar. Ese tipo de abuso es lo complicado, ¿no? Porque ahí es en donde realmente vienen problemas ya todavía más graves como temas de violencia, como temas Así de es. accidentes de tránsito. Y aquí, aprovechando esto que comentas, creo que hay también un punto un poco complicado a veces de tocar, pero creo que también desde esta premisa de hablar o darle las cosas el significado o el nombre que les toca, creo que también tendríamos que platicarlo. Tú decías, no es la sustancia, sino el contexto, ¿no? Muchas veces entender que si nosotros combinamos el consumo y a veces le ponemos esa carga a la sustancia y no hacemos una autoevaluación de decir, bueno, a ver, yo más bien lo que necesitaría es primero hacer un análisis, acercarme a un profesional, porque a lo mejor tengo un tema de salud mental que me está afectando y el hecho de que yo esté expuesto a un consumo no es que el consumo sea el que me provoque el problema, sino que el consumo exaspera o agrava o aumenta los temas que yo traigo como persona, como individuo, ya sea familiares, personales, laborales, ¿no? Creo que eso también a veces lo dejamos un poco fuera. Si yo estoy teniendo problemas de depresión porque tengo problemas con mi pareja y después, además de eso, yo tomo la bebida, pues entonces eso, el problema que yo ya traigo y que a lo mejor no estoy identificando y que no estoy trabajando, pues entonces se vuelve algo a veces incontrolable. Claro, vamos como diría yo, enmascarando y sumando problemas al problema. Esto que decías, hay un problema original, hay quizá un espacio de expresión de depresión. Y entonces la manera en cómo tengo de afrontar es, me veo una copa. ¿Voy a tener un efecto positivo? Relativamente sí, porque el alcohol trabaja sobre el cerebro y genera placer. Entonces voy a sentir este asunto de relajación porque es un depresor, este asunto de sentir un poco como este placercillo que me da beberme algo, efectivamente. Pero el exponerme a una situación así, el enmascarar una enfermedad, un problema de salud mental, lo único que va a hacer con el tiempo es agravarlo. Y ahora ya no voy a tener solamente un problema, que era la depresión de base, sino quizá los problemas asociados de los que estábamos hablando, tanto físicos como otros mentales, cuando agregamos alcohol. Entonces, la aproximación que podemos tener con profesionales de la salud mental es importante. Yo lo que sugiero es que cada vez que te vayas a tomar una copa, justo en esta idea, cada vez que te vas a tomar una cerveza, primero reflexiones y hagas un stop, 5 segundos y digas, ¿para qué y por qué estoy bebiendo? Y creo Claro. que eso te puede dar herramientas para entender desde dónde te estás colocando para vincularte con el consumo de alcohol. Si lo que estoy haciendo es evadir, si lo que estoy haciendo es afrontar a partir del consumo, yo diría, cuidado. Esa es como una señal de alarma. ¿Por qué? Por el daño que provoca. O sea, no es que queramos, Sí, insistimos, necesariamente satanizar a la sustancia, sino hay un daño provocado por la sustancia. Esa es la parte que nos preocupa. Si no hubiera daño, no tendríamos ningún problema. Hace rato tú lo mencionabas, incluso hace algunos años los médicos se dio esta lógica de puedes recomendar una copa de vino para mejorar tu condición cardiovascular. ¿A partir de qué se dio? Pues a partir de que había estudios que señalaban eso mismo. Ahora se ha encontrado que muchos de esos estudios estuvieron avalados por las compañías alcoholeras. patrocinados por Y que en ellos. realidad cuando se hacen análisis más profundos de los propios datos se encuentran que hay otras variables asociadas, es decir, no es necesariamente el consumo, sino es el tipo de alimentación, particularmente la alimentación mediterránea, la que Sí, tiene o favorece estas condiciones cardiovasculares. Entonces, ir entendiendo esas cositas, exacto. irnos aproximando a la información con profesionales de la salud mental, reitero mucho en esta reflexión de, haz un stop, diría yo, antes de beberte algo, haz un stop y pregúntate. ¿Para qué y por qué? ¿Cómo me estoy relacionando con la sustancia? Hace rato yo te decía dos Sí. preguntas, sumemos una. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo me estoy relacionando con la sustancia? Sí, porque eso lo podemos aplicar en todos los ámbitos, ¿no? Desde si aquellas personas que llegan están muy cansadas y se quieren relajar, ¿no? Después de un día muy cansado,
su consumo, lo que sea que vayan a consumir, ¿no? Desde ahí creo que el hacerse esas preguntas es, bueno, a lo mejor no es tan necesario, ¿no? A lo mejor tendría Exacto. que yo hacer otra cosa, a lo mejor si voy a correr un rato, caminar, puedo tener el mismo efecto. Si estoy en un círculo de amigos y la única interacción que tengo con ellos es a través de consumir y consumir y consumir, es como de realmente son mis amigos, realmente tengo algo en común con ellos, Sí, ¿no? El concepto justo decías, ¿no? Si no hay alcohol, no hay fiesta. Está también muy arraigado que no te puedes divertir. Creo que también eso es un gran mito, ¿no? Hay muchas personas que se pueden divertir incluso sin abusar, ¿no? Para no satanizar este tema del consumo. Y en lo que hablábamos de aquellas personas que están deprimidas o en las pérdidas, pues también tenemos datos de que pueden llegar a una situación todavía más compleja con temas de autolesiones o suicidio. así es. Esa es una parte importante, porque en este país sí se está convirtiendo en un problema la prevalencia en términos de suicidio, y sobre todo en gente joven. Lo que se ha encontrado, por ejemplo, es que el consumo de alcohol aumenta 7 veces la probabilidad de cometer o de involucrarte en ideación, conducta o consumación del suicidio. 7 veces. Y cuando hay un consumo excesivo, cuando hay un consumo intenso, esta cantidad puede aumentar hasta 37 veces la probabilidad de que te involucres en situaciones de suicidio. Entonces, si tú tienes de base esto que comentabas, depresión, y sumado tienes ideaciones ya previas de suicidio, el alcohol favorece. ¿Por qué favorece? Recordemos, es un depresor del sistema nervioso central, afecta la percepción, afecta el juicio y afecta el control de impulsos. Y entonces, si hay una ideación ya suicida, lo que hace el alcohol es potencializar justo en estos términos. 7 veces cuando se consume, y cuando se consume de manera intensa hasta 37 veces. Algunos datos indican incluso que las personas que se llegan a suicidar, en 70% de ellas, 7 de cada 10, estuvo involucrado el alcohol. Quizá no como un origen, pero estuvo asociado. Entonces son situaciones que hay que ir revisando. Ahora, reiteramos, no queremos satanizar a la sustancia. No queremos colocarle un símbolo de veneno a la propia Sí, sí, sí. sustancia, aunque podría hacerse Tampoco de la manera no estaría química. tan inadecuado, ¿no? Tampoco sería tan inadecuado, pero no queremos hacerlo. Entonces, ¿qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Reconocer que las personas podemos tener la capacidad para decidir. Y en esa capacidad de decisión incluso está la posibilidad de decir, yo decido beber. Y ahí lo que la Organización Mundial de la Salud ha trabajado mucho son consumos de menor riesgo. No consumos sin riesgos, no consumos responsables como no lo ha vendido la industria, sino consumos de un menor riesgo. Pero para llegar a esta condición de consumo de menor riesgo, yo tengo que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles? Primero, ser mayor de edad. O sea, no hay Claro. consumo de menor riesgo en menores. Ahí todo consumo Cualquier es consumo nocivo y riesgoso. y no debería de ser en el... Y no debería de ocurrir. Así, Exacto. literalmente, ahí sí tenemos que ser muy tajantes en ese sentido. Pero bueno, ser mayor de edad, la primera condición para estar en esta posibilidad de si decido consumir, me puedo exponer a una situación de consumo de menor riesgo. Ser mayor de edad. 2, la cantidad. Sí. En el caso de adultos, de hombres, no más de 4 copas estándar. ¿A qué equivale cada copa estándar? Que es un concepto de Que la eso OMS es que tiene. complicado. Es igual a una cerveza de 355 mililitros, un Un tequila. caballito de tequila, sí, muy bien, una cuba a 2 dedos de brandy ron, a 2 dedos así, no No dedos, así. así, 2 dedos horizontales, Una copa de vino. una copa de vino o un jarrito de pulque. Eso es una copa estándar. Entonces, lo que te Exacto. dice la OMS en consumos de menor riesgo o de bajo riesgo, menor bajo, es adulto, cantidad, en hombres no más de 4, en mujeres no más de 3, no por situaciones de género, Sí, sino por no. situaciones Fisiológicas. fisiológicas. Entonces, Que en ahorita mujeres, también y platicamos eso ahorita porque es también importante. es importante, no más de 3 en mujeres, no más de 4 en hombres. Intensidad, que se referiría a beberse una copa, la copa estándar, por hora. Si tú dices, bueno, si ya me permitieron, lo pongo entre comillas, 4, si soy hombre, pues me las echo las 4 en 20 minutos. Exacto. Estamos hablando de un consumo riesgoso. Si tú te quieres colocar en consumo de menor riesgo, una copa por hora, que es la parte de la intensidad. Y la parte de frecuencia, bueno, en intensidad, insisto, una copa por hora, y en la parte de frecuencia, no más de 2 o 3 ocasiones por semana. Bajo ese rubro, lo que estamos apostando es a que el alcohol genere menor daño. No que No, no pues, genere, que genere
menor riesgo y daño. Entonces, en este escenario de reconocer la capacidad que tenemos las personas para decidir, el respetar, el colocarnos en un escenario de respeto a los derechos humanos, y creo que en los derechos humanos está esta condición de la decisión, podemos colocarnos en un espacio de menor riesgo. No significa que no. Exacto. Ahora, otra de las cosas que es importante incluir en estas condiciones es que no tengas una enfermedad. Una enfermedad, por ejemplo, del hígado, ¿no? Sí, si tienes enfermedad del hígado y bebes, si tienes alcoholismo y bebes, ¿no? Estás generando como mayores daños. Si tienes depresión y bebes, entonces dentro de estas condiciones podríamos agregar que no haya una enfermedad crónica asociada. Sí, condiciones preexistentes de salud que puedan ser agravadas, ¿no? Exacto, así es. Creo que se nos pueden quedar algunos temas en el tintero y ya estamos con muy poquito tiempo para poder abordarlos, pero me gustaría como ir cerrando poniéndolo desde algunas ideas muy prácticas y muy sencillas a lo mejor de entender, ¿no? De todo esto que hemos hecho. Hablábamos justo de que es una sustancia que es depresora. De repente la gente podría decir, es que yo oigo que es una sustancia depresora, pero a mí lo que me da es euforia, me ¿no? desinhibe. Exacto, entonces que entendamos que lo que hace es que esta parte que, digamos, en términos burdos, lo que nos diferencia de los animales es esta toma de decisiones, ¿no? Ahorita yo tengo mucha hambre y si yo viera ahí una torta, a lo mejor diría, no me importa que estoy grabando, en este momento me abalanzo porque me la quiero comer. Entonces esta parte es lo que me dice, no, espérate, termina de grabar, termina de platicar, termina de trabajar, lo que sea que estés haciendo. Y cuando termines lo que estés haciendo, ya hazlo, ¿no? Esa parte es lo que el alcohol nos quita. Por eso a muchas personas que en su sistema de manera ordinaria es la pena, ¿no? Lo que hace es que lo quita y se vuelve muy efusivo, ¿no? A veces la toma de decisiones también se ve involucrada. Ya no puedo a lo mejor ni hablar, pero de todas maneras aún así me subo a mi carro, ¿no? Todas esas cuestiones. Yo borracho manejo mejor. Exacto, así pongo más atención, así es. ¿no? Eso es una. Ahora, otro tema, todo lo que está alrededor que me afecta. Hablamos ahorita un poquito de la diferencia entre un hombre y una mujer. Antes de llegar a eso, si yo hoy tuve un día triste, si he estado triste, es muy probable que si yo consumo la misma copa que a lo mejor estás acostumbrado, tenga un efecto más fuerte, ¿no? Que a lo mejor si yo estoy muy feliz y estoy bailando, si me tomo la misma, a lo mejor voy a sentir que ni me está haciendo nada, ¿no? Muchas veces dicen, es que bailando yo puedo tomar más, pero no es eso, ¿no? Es entender como las circunstancias que rodean este tema. Ahora, y el otro, ¿qué diferencias hay entre, o por qué si realmente hay una diferencia real y con evidencia científica entre un hombre y una mujer? La cantidad de agua y grasa, ¿no? Las mujeres tienen menor cantidad de agua y mayor cantidad de grasa versus los hombres. Y el alcohol tiene una solubilidad. Y entonces estos dos componentes son los que implican que las mujeres mantengan mayor tiempo en concentración el alcohol en su organismo y por ende haya una posibilidad de mayor riesgo. Tardan más en metabolizar el propio alcohol. Por eso es que cuando hablamos de consumos de menor riesgo en el caso de hombres, toda vez que es diferente su constitución en grasa y en agua, podemos acceder o se colocó este escenario de 4 copas estándar, que son alrededor de 60 gramos de alcohol puro, y en el caso de mujeres se baja a 40 gramos a 3 copas, por esta condición fisiológica de la cual estamos hablando. Y tú bien decías, es importante entender el contexto. Y aquí cabe muy bien la idea que se ha venido empujando también a través de la Organización Mundial de la Salud del concepto de consumo nocivo. Hablamos hace rato de consumo de menor riesgo, pero también tenemos que empujar esta idea de lo que implica el consumo nocivo. ¿Cuándo hablamos de consumo nocivo? Cuando es consumido por menores de edad. Ahí hay un consumo nocivo. Cuando es consumido por mujeres embarazadas o en época o que estén lactando. Ahí hay un escenario de consumo nocivo. Cuando las personas tienen que conducir un vehículo automotor o maquinaria. Ahí hay un consumo nocivo. Cuando las personas tienen alguna enfermedad preexistente, ahí estamos hablando de un consumo nocivo. Y cuando las personas tienen justo esta condición de la posibilidad de haber desarrollado alcoholismo, una dependencia al alcohol, estamos hablando de consumo nocivo. Esto es otro concepto que también tenemos que ir colocando en el imaginario social para que distingamos en qué condiciones estamos. Siempre en esta reflexión de para qué, por qué y cómo es importante el contexto. Si yo tengo que conducir, por supuesto que la intención es
no consumes ni una sola copa. ¿Por qué? Porque afecta, deprime tu función del sistema nervioso central. Entonces, la capacidad de reflejo disminuye, la capacidad de concentración disminuye, la capacidad para focalizar disminuye. La toma de decisiones entre La paso o no toma de paso, decisiones, ¿no? exacto, de si le gano el semáforo, Exacto. ¿no? Por ejemplo, o si logro esquivar esa situación. Entonces, esas situaciones afectan. Y nada más para acotar, efectivamente muchas de las personas nos dicen, oye, pero ¿cómo es un depresor si yo me siento re bien, me desinhibo, bailo, hago? Sí, Es un efectivamente. estimulante para mí. Ajá, exacto. Lo que pasa es que la explicación está esta. Lo que hace es suprimir las funciones de control que tenemos. Y entonces, como suprime esas funciones de control, pues me puedo desinhibir. Como suprime estas funciones de control, incluso a nivel neuroquímico, es mucho más fácil que se emitan sustancias de placer, la dopamina particularmente. Claro. Entonces, como está restringido, como está suprimido ese control, hay más dopamina entre el neuronas y eso me hace sentir bien, y eso me hace sentir este placercito cuando bebo una copa de alcohol. Pero si nosotros seguimos a esta persona que es bailadora, que se siente muy bien, que socializa y sigue bebiendo, vamos a encontrar que después efectivamente viene la bajada, ¿no? Exacto. Viene hacia abajo el asunto. Muchos dirían, es que salí y me dio el aire. Y entonces sí, eso es clásica, ¿no? Es como... en realidad lo que ocurrió es que te excediste de la cantidad de alcohol que tu organismo sí puede metabolizar. Por eso la hora de la que hablábamos. Tu hígado, tu sistema puede metabolizar una copa de alcohol más o menos en una hora. El 90% la metaboliza. 10% va a quedar ahí, por eso estamos hablando de que hay un riesgo. Entonces, sí. Eso también es importante como irlo entendiendo en este sentido. ¿De dónde nos vamos a ir colocando? Insisto, esta parte del consumo nocivo es muy importante porque tenemos que atenderla. Muchas de nuestras problemáticas asociadas al alcohol, además de la dependencia, del alcoholismo, de la parte de la salud mental, están en estas situaciones asociadas al consumo nocivo. Que la gente beba y conduzca, que la gente beba y esté en una condición de vulnerabilidad en términos de salud, que la gente beba y tenga preexistencia de alguna condición de salud mental, que la gente beba y se involucre en situaciones de violencia, por ejemplo, que está muy vinculado. Entonces, es como un tema amplio que tenemos que ir hablando en ese sentido. Sí, y creo que una parte, un engrane que hace que esto tenga como más sentido entre el uso nocivo y la copa estándar es esto que hablas, ¿no? De en una hora mi hígado lo que puede hacer, ¿no? En términos prácticos, si yo me dedico a hacer cajas, en una hora puedo hacer una caja. Pero si de repente ya tengo 5 cajas que tengo que armar en una hora, va a ser imposible y entonces me voy a empezar a atrofiar. Eso colapsar. En términos prácticos es lo que pasa con el hígado. Si le pones más de lo que puede procesar en una hora, pues entonces ahí viene todo este problema, ¿no? Y algunas otras situaciones de contexto. No es lo mismo o puede ser como un poco más complejo si una adolescente que cortó con su novio sale de la escuela a beber, pues entonces todas esas situaciones van a hacer que se pueda colocar en una situación de más riesgo. Claro, ¿no? Entonces, totalmente. Evaluar nosotros mismos en qué situación nos encontramos para saber y también tener nosotros un poco de explicación a veces de por qué pasan las cosas. Oscar, se nos acaba el tiempo. No sé si quieras cerrar con algún mensaje para nuestra audiencia en esta tarde. Creo que entender que el alcohol es una sustancia psicoactiva, es una droga, que el alcohol sí genera daños, pero que a pesar de ello tenemos que estar muy informados para poder tomar decisiones a partir justo de esta información y estas decisiones me parece que tienen que tener dos condiciones. Una parte de condición de responsabilidad individual, en términos de lo que implica para mí, pero también una parte de responsabilidad colectiva, de qué implica que yo beba para la gente que tengo a mi alrededor. Y eso me parece que es sumamente importante colocar. Creo que mi invitación también sería aproximarse a páginas como la de la CONASAMA para informarse de lo que implica el alcohol, acercarse a profesionales de la salud mental para saber qué es lo que implica esta condición del alcohol y sobre todo una parte importante, no estigmatizar, me parece, ni a la sustancia ni siquiera estigmatizar a las personas que lo consumen. Una persona que consume una copa de alcohol no es necesariamente alcohólica, se necesitan varias condiciones para que se establezca esa situación. Y el alcoholismo, la dependencia del alcohol, es una enfermedad, no es una condición de desviación moral, de debilidad de carácter, es una enfermedad como tal que está así diagnosticada en términos de salud mental por la Organización Mundial de la Salud
y por otras instituciones a nivel internacional. Entonces, mi invitación es informémonos, mi invitación es tengamos conciencia y seamos responsables. Creo que esa es una de las cosas sobre las que podríamos transitar. Sí, para cerrar yo me quedaría con esto que mencionas, ¿no? No porque a lo mejor alguno de los padres encuentren a sus hijos menores de edad tomándose una copa, lo primero que hagan es, lo llevo al anexo que sé que está aquí, ¿no? Donde sé que el compadre fue, ¿no? Eso no es la solución. Yo los invitaría a que se acerquen a los centros comunitarios de salud mental y adicciones, están en todo el país. La línea de la vida, 800-911-2000, ahí encontrarán profesionales que pueden ayudarlos, que pueden orientarlos, que pueden darles una ruta muchísimo más clara de qué es lo que tendrían que hacer en cada una de las situaciones. Y creo que eso, ¿no? Si logramos nosotros con esta plática despertar en ustedes esta sensación de me tengo que informar con lo que estoy haciendo, creo que hemos ganado para que se acerquen con quienes tienen la experiencia para tratar estos temas y bueno, creo que hasta ahí podríamos dejarlo en esta ocasión. Muchísimas gracias por tu participación, No, al gracias por estar contrario. aquí, gracias por la plática, estuvo muy agradable. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes ahí en sus casas en esta tarde. Esperamos que mañana nos puedan acompañar. Mañana formalmente es 15 de noviembre, es el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Hasta aquí llegamos y que tengan buena tarde. Buena tarde. Gobierno de México.